Hermanos y hermanas, buenas tardes. Hermanos diáconos permanentes, los saludo a todos en nombre de Cristo Jesús. En el día de hoy vamos a charlar sobre esa fiesta tan importante que es la transfiguración. Es uno de los acontecimientos más importantes y fundamentales de vivir de Jesús por el mundo como un ser enviado por Dios Padre para salvarnos del pecado original y los demás pecados que la humanidad ya vivía y se habían arraigado entre las comunidades. Para ello, escuchemos inicialmente el Evangelio de San Mateo 17:1-9. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Elías. Y estaba hablando Pedro cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Escuchadle. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de miedo. Mas Jesús, acercándose a ellos, los tocó y dijo: Levantaos, no tengáis miedo. Palabra de Dios. Ellos alzaron sus ojos y ya no vieron a nadie más que a Jesús solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. La transfiguración del Señor es necesario que nos detengamos a reflexionar y recordar qué representa para todos los cristianos esta celebración. Es un hecho, también lo podemos ver en los evangelistas Marcos y Lucas, cuyas diferencias no son trascendentales. Si nos trasladamos a la definición inicial de qué es transfiguración, entendemos esto: es una transformación de algo que implica un cambio de forma de modo tal que revela su verdadera naturaleza y cultura. De acuerdo con esta definición y trasladándonos al tema propiamente eclesial, podemos decir que la transformación que Jesús quiere mostrar a sus apóstoles hasta ese momento es la transformación que Jesús va a tener hasta ese momento. Quiere mostrar a sus apóstoles. Hasta ese momento ellos lo conocían como un ser humano, como cualquiera de ellos, con muchas cualidades que lo hacían quizás diferente a los demás, pero no tenían la absoluta seguridad de que realmente era el Hijo de Dios. En una palabra, les faltaba fe. Razonable esta situación por cuanto no alcanzaban a comprender tantas cosas maravillosas que realizaba Jesús. Jesús se hizo acompañar de 3 de sus apóstoles, los que consideraban los más fieles: Pedro, Juan y Santiago, seguramente teniendo como un apoyo, y por qué no decirle unos testigos de lo que iba a suceder, que nos hace recordar al Deuteronomio 19:15. Y porque en su trasegar nunca se presentaba solo, es decir, sin testigos. Mientras Jesús se encontraba sumido en la oración, su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se le aparecieron Moisés y Elías, que conversaban con él. Tomó la palabra a Pedro y mientras lo hacía, lo cubrió con su sombra, y de la nube salía una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco,
escucharle. Todo esto sorprendió y asustó a los 3 discípulos. Sin embargo, Jesús les dijo que se levantaran, que no tuvieran miedo. Este es el momento más sublime de este suceso, porque es propiamente el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios, es decir, que la segunda persona de la Santísima Trinidad es la manifestación propiamente de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo a todos los hombres. Quiero resaltar quizás cuáles son algunos de los mensajes que nos pueden dejar este tema de la transfiguración. Uno sería la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Revela que es Dios. Su Santidad Benedicto XVI nos dice: Jesús revela que es Dios. Esplendor de su gloria, testimonial que la pasión es el camino de la resurrección. Otro, la oración. Jesús mismo nos enseña la importancia y lo fundamental que es la oración en toda ocasión. La fe, quizás la palabra más corta, pero que en nuestra vida es indispensable, fundamental, necesaria para poder ser verdaderos hijos de Dios y alcanzar las maravillas que Dios ha creado para todos nosotros. Otra, la fortaleza espiritual y humana en cada una de nuestras actividades es el ejemplo de Jesús, sabiendo qué significaba esa presencia en este momento, que era el recorrido para el momento final en este mundo. El amor que Jesús nos manifestaba a todos. Y la última, quizás, la misión que Él vino a cumplir y la misión que nos corresponde a nosotros desarrollar en este mundo. Hermanos, es importante, es necesario para nuestra vida de ordenados, especialmente para ustedes, los diáconos permanentes, y para los demás hermanos que nos escuchan, repasar y reflexionar sobre este mensaje que Dios nos da hoy. Muchas gracias.